¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este programa de repaso de la lección y bosquejo para maestros. Realmente es una bendición estudiar la Biblia a través del folleto de la escuela sabática. Este folleto nos ayuda en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Soy tu amigo, el pastor Ferdi. Si eres nuevo en esta comunidad, te invito a que puedas suscribirte aquí, darle botón a me gusta y también compartir con aquellos quienes gustan mucho del estudio de la palabra de Dios. Y bienvenidos a la escuela sabática, la escuela más grande del mundo, y tú eres parte. En esta semana ya estamos en la tercera semana en el que vamos a seguir estudiando pues la historia del cristianismo y sacar muchas enseñanzas. ¿Qué te parece si comenzamos con nuestro repaso sin antes mencionar a aquellos quienes semana a semana van compartiendo el video, nos mandan sus mensajitos para poder hacer llegar sus saludos y animar a que este ministerio continúe? Los videos son parte de la estrategia que nosotros tenemos en nuestro distrito misionero. Aquí abajo voy a colocar el enlace para que tú puedas formar parte del canal de WhatsApp donde estamos compartiendo algunos materiales, y también está el enlace en el Drive donde se nos sugirió y queremos hacerlo. Vamos a compartir el bosquejo en el Word porque no todos cuentan con la facilidad de tener el PowerPoint en el repaso el día sábado. Y también la diapositiva que vamos a utilizar o que utilizamos en todas nuestro repaso de la lección. ¿Está bien? Así que ahí vamos a dejar el material y te invitamos a suscribirte a nuestro canal en WhatsApp y también a nuestro canal aquí en el YouTube. Vamos a orar, que el Señor pueda bendecir y guiar nuestros pensamientos en este repaso. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias porque estamos realmente estudiando temas que reavivan nuestro espíritu y nos hacen recordar cuál es el sentido de nuestra vida. Gracias porque tu palabra es luz, es vida y puede compartir la vida y la noticia de que Cristo es el Salvador. Gracias por tan grande evangelio. Ahora te pedimos nos acompañes e inspires nuestras mentes en el estudio de esta semana. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Vamos ahora sí con nuestra diapositiva. El gran conflicto, este es el bosquejo de la lección de escuela sabática. Vamos con la primera parte o el título de esta semana, La luz brilla en la oscuridad. Ya vamos en la lección 3. Juan capítulo 12, versículo 35 dice: Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Al final del repaso vamos a analizar el texto bíblico central y vamos a dividirlo en las partes en las cuales hemos dividido la lección de esta semana. ¿Cuál es la temática de la lección? Lo hemos dividido en 3 partes. La lección sugiere 4. Por fines didácticos hemos tratado de acomodar en 3 para que pueda ser mucho más comprensible. Ataque, resguardo y atentados. Vamos con la distribución de los temas. Estrategias, domingo y lunes. El resguardo el día martes y los atentados el día miércoles y jueves. Si tú quieres fortalecer y profundizar, entonces lee estos días de la lección con ese enfoque y vas a ver que vas a encontrar herramientas para poder hacer tu repaso el día sábado. Vamos aquí. Vamos con las preguntas. Para poder analizar el estudio de esta semana, hemos agregado estas preguntas que nos van a ayudar a poder comprender cuál es el enfoque de cada una de las partes. Vamos con la primera. ¿Cuál es la estrategia del diablo y por qué la estrategia del diablo es muy efectiva? Vamos con el texto bíblico. Juan 8:44. Dice así: Él ha sido homicida desde el principio, está hablando de Lucifer, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué encontramos en el repaso y en el estudio de la palabra a través de nuestra tercera lección de este trimestre? Que la estrategia del diablo, la estrategia que él tiene,
es apartarnos de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros logramos resistir al enemigo, logramos hacer frente, logramos romper sus planes, frustrar sus ataques a través del conocimiento de la palabra. Y esta semana hemos visto cómo la palabra puede ayudarnos a vencer. La palabra nos enseña que el diablo es mentiroso. La palabra nos dice que el diablo quiere descarriar al pueblo. Y la palabra del Señor, la Biblia, nos comparte el cómo Él lo va haciendo. Es por ello que mientras estemos con la palabra, mientras conozcamos, y conocer tiene que ver mucho con practicar, vamos a estar libres. Entonces, la estrategia del diablo, sabiendo que la palabra del Señor, las advertencias de Dios nos anticipan y nos hacen tomar medidas de prevención, entonces, él intenta que la palabra deje de ser el alimento principal del ser humano. Y como consecuencia, pues el tolerar al diablo va a ser la consecuencia de ignorar la palabra de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra, entonces es más fácil tolerar. Rechazar la palabra hace que nosotros vivamos con el enemigo. La lección utiliza un término, transigir, la transigencia, la estrategia sutil del diablo. Entonces, si seguir la palabra es la estrategia divina para hacer frente al mal, tolerar al diablo es la consecuencia de dejar de utilizar la palabra. Jesús venció en esta tierra gracias a la palabra verdadera. Dice aquí el conflicto de los siglos, página 55. Bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. ¿Por qué? Porque el ejemplo es Cristo. Cristo nos enseñó que su dependencia a la palabra hizo que el diablo fuera manifestado, demostró los ataques del diablo. Y sigue diciendo, fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto que el diablo hacía, Cristo presentaba su escudo con un escrito está. ¡Qué maravilloso! Es por eso que la palabra es el más grande enemigo del diablo. Y como encontramos en la profecía bíblica, en un determinado momento creyó haber vencido cuando la Revolución Francesa quemó todas las Biblias, pero no venció. Porque con mayor fuerza se levantó ese espíritu cristiano. ¿Qué más tenemos? La persecución de los lobos rapaces. La lección de esta semana destaca la preocupación de Pablo con el término lobos rapaces y también luchar contra los intentos de la autoridad a través del trabajo estratégico del diablo. Entonces, la persecución de los lobos rapaces y las herejías pretendieron separar al cristiano de la palabra. Es que el propósito del diablo en todas sus dimensiones es que seamos separados de la palabra de Dios. Ese es su objetivo, porque mientras más cerca estemos de la palabra, mayor va a ser nuestra resistencia. Sus planes van a ser limitados y sus estrategias para poder obtener beneficios del engaño y la mentira van a ser limitados. ¿Y el diablo qué hizo? Envió a los lobos rapaces, cristianos traicionados, cristianos apuntados falsamente en el que fueron perseguidos. Y por otra parte, las herejías que fueron ingresadas. Persecución y herejías. Fue la estrategia que el diablo utilizó para separar al cristianismo de la palabra. La semana pasada hemos visto que el Evangelio, el Espíritu Santo más el esfuerzo humano en el aposento alto trajo como consecuencia una explosión maravillosa de la palabra. Tanto así que el infierno se asustó, porque la palabra crecía como por miles. Cada cristiano que moría era una semilla para miles. El diablo se asustó y tuvo que emplear nuevamente su estrategia. Utilizó el poder que tenía
el poder político, el poder civil que tenía para tratar de contrarrestar, y no podía. Pero llegado un momento, la lección nos enseña que una de las dificultades que procuraron traer a la iglesia fue desconfiar de la palabra. Y surgen esas preguntas que aparentemente hacen desconfiar. Si Dios es bueno, ¿por qué hay muerte? Si Dios es amor, ¿por qué hay odio? Si Dios es paz, ¿por qué hay guerras? Y hoy estamos viviendo en un contexto de guerra. Y vienen esas preguntas que lo único que hacen es socavar, tratar de lastimar la fe. Pero la palabra de Dios tiene como propósito guardarnos y manifestar y declarar que justamente es el diablo quien provoca todo esto. Entonces, tenemos la feroz persecución por los lobos rapaces, cual nos indica la lección, y las herejías. Las herejías que de poco en poco fueron ingresando de manera gradual, porque la herejía trajo como consigo dejar de obedecer a Dios. Miren, la estrategia astuta del enemigo, la estrategia que utilizó. Entonces, el propósito de su estrategia es que tú y yo seamos apartados de la palabra, que tú y yo dejemos de obedecer. Ahora vamos a la siguiente parte. Ya hemos visto cuál es la estrategia: persecución, herejías, para apartarnos de la palabra. Vamos con la segunda parte. ¿Cómo se protege el pueblo de Dios? Vamos al día martes. ¿Qué hemos aprendido en el día martes? Que el pueblo de Dios se protege con la confianza plena. Dice el texto bíblico, Juan 17, 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros somos salvaguardados por la palabra de Dios. La Biblia expone al enemigo y sus engaños. La Biblia nos describe que hay un ángel que quiso ocupar el lugar de Dios. El diablo no es un libre pensador que le dio la contra a Dios o que sencillamente presentó una opinión diferente a la de Dios. No, esa imagen no es la del diablo. El diablo no es un libertador del cielo de un Dios opresor. No, esa no es la imagen. La Biblia describe tanto en Ezequiel como en Isaías que el diablo fue un ser creado perfecto, pero que en algún momento de su existencia dejó de mirar a Dios y se miró a sí mismo. Dejó de darle gloria a Dios y se miró a sí mismo. La Biblia describe que ese ser engaña, que ese ser utiliza razonamientos, utiliza estrategias. La Biblia describe y descubre quién es el diablo. Por eso, nuestro resguardo está en estudiar la palabra y en compartir la palabra. La Biblia enseña, la Biblia instruye, la Biblia reprende, la Biblia enmienda. ¡Qué maravilloso! Y esto hace que nosotros seamos protegidos del ataque del enemigo. La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza las verdades cruciales. ¿Cuáles son esas verdades? Que la muerte ya fue solucionada, que Cristo un día vendrá, que habrá juicio, que cuando uno pasa al descanso, a la muerte, queda en pausa hasta que Cristo venga por segunda vez y se levante y reciba la gloria eterna. Hoy vivimos en un ambiente donde hay enseñanzas bien marcadas, como por ejemplo la muerte, después de la muerte, la vida. ¿Ok? Cuando me refiero también a esa enseñanza de la muerte donde uno va al infierno y se quema por la eternidad. Hay enseñanzas que lo único que hacen es ver a un Dios malo. Ah, mira, ve, hay guerra, ¿dónde está Dios? Entonces nuestra salvaguarda está en la palabra. Y leer la palabra no solamente es leer con el ánimo de acusar. Leer la palabra es leerla con el ánimo de encontrar solución a nuestros problemas. Algo importante que debemos reconocer es que el diablo se ha encargado de que hoy la palabra de Dios sea dejada en segundo plano. Hoy la Biblia no es más una herramienta para solucionar los problemas de la vida. Hoy la sociedad rechaza la Biblia. Durante años y años el diablo se ha ocupado en quitarle la veracidad a la Biblia. Si tan solo
las personas, los gobiernos reconocieran que hay un rey, un Dios que ya describió la historia de la humanidad tal cual está escrita en Daniel y posteriormente complementada por Apocalipsis, entonces este mundo cambiaría. Pero este mundo no va a cambiar. El rechazo a la palabra hace que la injusticia hoy se manifieste. El rechazo a la Biblia hace que los gobiernos hoy sean tal vez injustos. Porque la Biblia es clara. Los gobiernos, los sistemas han sido construidos sobre la base del engaño, sobre la base de que Dios no existe, sobre la base de que lo que importa es esta vida y no lo que viene después. No hay un concepto de justicia divina. Por eso hay mucha corrupción. Nosotros tenemos nuestro refugio en la palabra. ¿Estás estudiando la palabra? ¿O es que lo más importante es la noticia? ¿Será que esta mañana o esta tarde, esta noche, para ti sea más importante y memorices más el nombre del grupo de jugadores de fútbol, que sepas bien las fechas donde se van a desarrollar actividades, sepas más las noticias y qué está pasando en el mundo antes que saber de la palabra? Queridos, la palabra de Dios alimenta nuestros corazones y le da a nuestra vida un sentido claro. Por eso el diablo nos emociona con muchas cosas y nos hace olvidar que el centro de nuestras vidas está en la palabra de Dios. Démosle a la palabra el lugar que le corresponde. Estúdiala, medita en ella, fortalece tu conocimiento. Apaguemos la tele, apaguemos la radio y centrémonos más en el estudio de la palabra de Dios. Vamos con la última parte. Ya hemos visto cómo se protege el pueblo de Dios y finalmente cómo ataca hoy el diablo. Y hoy el ataque del diablo es impresionante. Texto bíblico 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. Si antes la estrategia fue apartarnos de la palabra a través de la persecución, a través de la herejía, hoy el ataque va por el otro lado. Ahora el ataque ya no es dentro del entorno de la iglesia, ahora el ataque es al individuo. ¿Y cuál es ese ataque? Dice así: la verdad no es una opinión humana. El primer ataque es a través del razonamiento humano, lo que nosotros conocemos como materialismo, como ateísmo, como la creencia de que todo es Dios, politeísmo. El ataque ahora es que la verdad sale del ser humano, la verdad emigra y está en la opinión humana. Si nosotros creemos que la razón y la verdad está en la opinión humana, estamos yendo a un camino muy peligroso. El engaño más eficaz es creer que la razón humana es suficiente para entender la voluntad divina. Sabes, hay muchas cosas que los profetas escribieron sin saber, pero escribieron y obedecieron. Estamos en los días donde estudiamos el libro de Ezequiel. Muchos de los mensajes que Ezequiel recibe no los comprendía, pero obedientemente los compartía. Y gracias a esa obediencia, hoy podemos declarar de que el mensaje era verdadero, de que Ezequiel hizo un trabajo fiel, de que él es un ejemplo de obediencia. Pero a veces nuestra experiencia está centrada en la razón, en lo que yo opino, en lo que yo creo. No, no es así como tú dices, es como yo lo digo. Es una lucha constante. Entonces miren la escena. El diablo persigue, destruye, trata de romper el conocimiento bíblico. Luego, este conocimiento bíblico ahora se enfrenta en otra escena, en otra esfera de lucha. Ahora vamos al ser humano. ¿Y cuál es la lucha? La lucha es por la mente, porque el propósito del diablo es cegar el entendimiento. Tal vez lo anterior ya lo sabemos como cultura, como parte del pueblo adventista. Pero hoy el propósito del diablo es cegar nuestra mente, es que sea difícil poder comprender. Para mí a veces es un poco frustrante, o ha sido un poco frustrante en algunos momentos, en la que vamos a la iglesia, se abre la palabra de Dios, vamos a comenzar con el sermón, vamos a comenzar con el mensaje. Y cuando apenas comenzamos, vemos que un porcentaje grande de la iglesia está durmiendo.
Está cansado el sábado por la mañana. Está angustiado. Quiere escuchar la palabra, pero se duerme. ¿Por qué? Porque el diablo quiere cegar ese entendimiento. ¿Y cómo logra cegar? A través de trastornar las facultades mentales, físicas y espirituales. El ataque en el pasado ha sido, de manera muy estratégica, a la palabra y a los cristianos. Matamos al cristiano, matamos la propagación. ¿No funcionó? No funcionó esta estrategia. Vamos a colocar herejías. No funcionó porque hubo un remanente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y ahora viene un asunto. Ok, vamos a atacar a toda la nación, a todos los seres humanos. ¿Cómo? Trastornando las facultades. ¿Cómo trastornan nuestras facultades? De manera emocional, en la mente, de manera mental, hablando de las emociones. Los trastorna cuando vivimos emociones extremas. De lo bueno poco, de lo malo nada, dice el principio. El diablo nos ofrece circunstancias y situaciones donde emocionalmente o estamos demasiado arriba, alegres, contentos, que nuestra mente no soporta y eso nos genera problemas, o estamos demasiado abajo en la depresión. Queridos amigos, la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir en equilibrio. Emociones, miren, estar en un ambiente multitudinario, donde la gente se divierte, donde aparece una injusticia en el evento que se realiza y el sentir de la multitud es: mátalo, devuélvele lo mismo, hazle daño. Y cuando le hace daño, hay un sentimiento de alegría. ¡Ja, ja, ja, qué bueno! ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que nosotros somos atacados? La música, las emociones que vienen a través de ella. Hay un ataque en el ámbito mental. Pensamientos incoherentes, pensamientos que dan la vuelta. ¿Por qué? Porque físicamente estamos atacados. Una mala alimentación, falta de ejercicio. A veces la mente redunda en pensamientos porque el cuerpo está sentado, no está con la actividad física, que no necesariamente es hacer un deporte. La actividad física no es hacer un deporte. La actividad física es el ejercicio de todo el organismo, es colocar todo el organismo en un constante movimiento. ¿Para qué? Para que el cuerpo se conecte, para que la preocupación, el estrés que separa las funciones cerebrales del organismo se vuelvan a conectar. Cada vez que haces ejercicio o tienes una vida activa, la mente está más regulada. ¿Cuántas veces me ha pasado que me ha faltado el tiempo para hacer alguna actividad? Y no hice ejercicio, y la mente cansada, y la mente se queda en pausa, no puede seguir procesando. Pero también me ha tocado actividades donde he tenido que hacer ejercicio porque creo que es lo correcto. Y la mente está más lúcida, las ideas fluyen, el cuerpo está más preparado. Y finalmente las espirituales. Ataca lo espiritual el diablo con las injusticias. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando mamá murió en un accidente? ¿Dónde está? El diablo trastorna las facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Y cuál es la consecuencia de este exitoso plan? Pues que las personas no quieren saber y más aún no prefieren creer. Hoy nosotros enfrentamos este ataque. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Eres tolerante? ¿Eres paciente? Cuando alguien se equivoca, cuando tu anciano, tu líder peca, ¿eres paciente? ¿Le das una oportunidad o está el dedo acusador? ¿O es que está la crítica? El diablo ataca y tiene sus estrategias. Lo hizo en el pasado de una manera diferente. Hoy lo hace en el mismo sentido, pero lo hace de la misma manera, con el propósito de separarnos de la palabra de Dios. La forma cambió, pero la esencia es la misma. Vamos con la parte entonces del análisis del texto bíblico. Dice así: entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, hemos visto en la primera parte la estrategia que utiliza el diablo. La luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz para que no los sorprendan las tinieblas. La luz es la palabra, la necesidad de ir a la palabra, el estudio de la palabra, el estudio sistemático de la palabra.
Y finalmente, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú y yo andemos en tinieblas. Y Dios nos ha llamado para que nosotros podamos brindar es la palabra, luz a aquellos que están en tinieblas. Juan 12:35. Vamos a ver el resumen. La transigencia es provocada por los lobos salvajes. Aunque protegidos por la palabra, el razonamiento y los placeres atentan al ser humano. La transigencia trajo problemas. Los lobos salvajes buscaron destruir. Vamos a estar protegidos siempre por la palabra, pero hoy el razonamiento y los placeres son nuestros enemigos. El diablo nos atenta con estas herramientas. Por lo tanto, tú y yo necesitamos hacer un alto y comenzar a vivir tal cual la palabra nos dice. Una pregunta de reflexión. ¿A quién crees tú que Dios habría elegido como padres de Jesús? ¿A aquellos que rechazan la palabra y el espíritu de profecía? ¿O a aquellos quienes están de acorde con la palabra y el espíritu de profecía? ¿Cómo crees que habría sido la niñez de Jesús? ¿Cómo crees que Jesús habría crecido con las tablets, con la computadora, con la noticia, con la alimentación? ¿Cómo crees tú que Jesús habría crecido si viviera hoy? Esa debe ser nuestra línea y nuestra guía para poder comprender el maravilloso ministerio de Cristo Jesús. Vamos con el aplica. Meditar en la palabra y leer un libro del espíritu de profecía debe ser nuestra actividad diaria. Lee la palabra, estudia, lee el espíritu de profecía. Yo he leído muchos libros. Hay libros que esquematizan, sistematizan. Hay buenos escritores. Pero cada vez que leo uno de esos libros, por haber leído la palabra y la pluma inspirada, entonces yo digo, qué maravilloso es Dios, porque esto que estoy leyendo ya fue revelado. Encuentro el principio y la revelación me describe el principio que ya había sido revelado y que solamente estoy ahora repasando y de alguna manera tal vez ordenando y colocando en el ambiente en el que me toca estar. Queridos amigos, vamos a la palabra. La palabra restituye. Número 2, ¿qué más debemos hacer? Identifica si aún hay costumbres que nos apartan de la verdad. 2 tareas, medita en la palabra y en un libro del Espíritu de Profecía. Te recomiendo Historia de la Redención. Y luego identifica algunas costumbres que nos están apartando de la palabra. Hemos llegado a la parte final. La lección es muy sencilla, la de esta semana, porque conocemos este ambiente, conocemos esta descripción, pero es más profunda de lo que parece. El Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere hacernos más que vencedores y Él no podrá darnos las oportunidades si es que nosotros no estamos preparados. Porque la oportunidad llega y si no estamos preparados se va. El Señor quiere que tú y yo estemos preparados y no hay mejor manera que recibir la palabra y enseñarla. No hay otra forma. La manera en la que tú vas a crecer en la palabra de Dios es enseñando la palabra. Enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Comparte el evangelio. No te estreses, no te compliques por los bautismos. Eso es trabajo del Espíritu Santo. El trabajo tuyo es apasionarte por la palabra y enseñar la palabra a quienes tengas en tu círculo más cercano. Si vas a comprar algo, compra con la intención de que esa persona en algún momento recibirá tu visita para que le compartas la palabra. Hay que darle un sentido bíblico, espiritual y cristiano a lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Está bien? ¿Qué te parece si finalizamos en esta hora diciéndole al Señor que nos haga aquellos quienes llevan la antorcha de la palabra, que nosotros seamos los que, reflejando la luz de Cristo, podamos alumbrar el camino de los demás? Y como Pablo, en algún momento podamos decir, imítame a mí, porque yo imito al Maestro. Y un día tú imitarás al Maestro, pero yo habré sido una herramienta y seré una herramienta para que todos vean a Cristo en mí. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, gracias porque tu palabra protegió a aquellos quienes se refugiaron en ella de los ataques del enemigo. Hoy necesitamos refugiarnos, hoy necesitamos tener la certeza de que tú estás al mando de todo.
Solo necesitamos creer de que es así. Inspira nuestros corazones, acompáñanos, guárdanos y líbranos de todo mal. Que tu palabra brille en nuestros corazones. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Nos despedimos hasta la siguiente semana. Chao, chao.